Llega el mañanero que te informa primero con las noticias calientes, como las vive la gente. Mañanero, mañanero. Desde Esquina América para todo el mundo, el mañanero, el que te informa primero con las noticias calientes, como las vive la gente. Seguinos. Llega el mañanero todo el día entero con el Paca y el Juli y su equipo guerrero. Mañanero, 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 mañanero. Bienvenidos al Mañanero, bienvenidas en esta edición especial de viernes. Gran parte del equipo de RG se encuentra en el Caribe. A mí me dejaron acá en la Argentina con este frío, pero bueno, de eso le va a estar contando un poco Faca, de por qué gran parte del equipo se encuentra en Venezuela. En Argentina tenemos el cierre de listas. Hace días debió cerrar el pasado sábado las listas para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Hubo una prórroga, un corte de luz, un quilombo tremendo, pero finalmente habemos listas, habemos unidad en Fuerza Patria, con el Kicillovismo y la Cámpora en unidad, arreglando también sus lugares en diferentes secciones. El PRO y la Libertad Avanza van a ir juntos. El PRO, que no aparece ni siquiera en el color y en el marketing de la estrategia de campaña de la Libertad Avanza. Y Somos Buenos Aires, entre otras fuerzas, la izquierda también, van a estar disputando las elecciones el próximo 7 de septiembre. Otro de los temas de la semana tiene que ver con la privatización de AISA, la empresa estatal de agua de la Argentina, porque lo habrán escuchado el vocero presidencial Manuel Adorni, que ya confirmó que finalmente la empresa pasará a manos privadas. Todavía no se sabe quién la va a comprar, pero ojo, porque aparece una empresa de Israel como una de las principales interesadas. Se llama Mekorot, y en el 2023 ya había firmado un acuerdo con 10 provincias de la República Argentina. Esta empresa, particularmente del país amigo de Javier Milei, de Israel, podría ser una de las interesadas en quedarse con el agua de la Argentina, podríamos decir. Y como si no hubiese emergencias y conflictos en el país, el presidente de la Nación, Javier Milei, va a estar participando en Córdoba de la Derecha Fest, un encuentro, un congreso que promete ser el más antisurdo del mundo, siempre con esta cuestión de oponerse, de ser anti, pero sin desplegar demasiado de qué se trata, ¿no? La Derecha Fest va a ser en Córdoba y va a estar el presidente de la Nación. Y ahora sí los dejo con Faca y con todo el equipo desde Venezuela. Juli, querido, lo lamento por vos y por ese frío que invade el sur del continente, pero como verán ustedes, aquí nos encontramos en Caracas, ciudad rebelde, que nos ha recibido con muy buen clima. Y no estoy solo, por supuesto, como ven en la imagen, me acompaña Lucía Macaño de Barricada TV y Belén del Huerto de Grito del Sur, medios colegas, medios amigos, porque estamos aquí en Caracas cubriendo un poco alguna serie de eventos que se estarán desarrollando en estos días. Algunos tienen que ver con elecciones, otros tienen que ver con cumbres a nivel mundial, porque Venezuela de alguna manera también se ha presentado como plataforma de unión para distintos pueblos que encuentran aquí reparo al momento de discutir el mundo que estamos transitando. Pero no estaremos hablando solo de eso, sino también de la Caracas y de la Venezuela del día a día, que es un poco lo que llega bastante distorsionado, con bastantes intereses cruzados al momento de narrarlo en Argentina. Chicas, muchísimas gracias por esta participación en el Mañanero y por hacerse este lugar. Antes de llegar a Caracas y antes de estar acá en Venezuela, Argentina estaba con cierre de listas, arrancan las elecciones, se vienen estos últimos 40 días. No sé cómo lo vieron ustedes, fue un cierre de listas bastante intenso. Bastante un poco raro, creo que la dinámica de política que requería este momento era un poco más de unidad en ese cierre, en también alimentar el espíritu que había construido porque Cristina estuviera presa, por esa unidad del peronismo que se vio en ese momento, y pensábamos que se iba a traducir
de inmediato en un cierre de lista más armonioso y Totalmente. para incentivar a la gente a votar, ¿no? Que es un problema que estamos teniendo el abstencionismo en las últimas elecciones de este año, más que son de medio término, que sabemos que siempre se evalúa el gobierno también a medio término, pero bueno, a pesar de eso y con eso se cerraron las listas de provincia de Buenos Aires, una de las provincias, la provincia más poblada de nuestro país, y que también se disputan ahí intereses muy importantes, donde La Libertad Avanza va a intentar tener mayores bancas, mayor presencia en el conurbano bonaerense y obviamente en la provincia más importante, por lo menos obviamente a nivel del proyecto de país que ellos quieren construir, que es un proyecto de la nada, ¿no? Lu, ¿cómo lo vivieron, cómo lo viviste? Sí, coincido un poco con lo que decía Belu, me parece que es una rosca que hoy por hoy aleja un poco a la gente de la política. Creo que hay cierta referencia política que está un poco alejada de lo que pasa en el día a día con la gente, con el trabajador, con la trabajadora. Y bueno, es eso, que un poco también Milei es resultado un poco, ¿no? De esa distancia de la política, de la rosca esa palaciega y el pueblo trabajador. Entonces me parece que viene por ahí un poco también el análisis. Sí, adhiero totalmente. Aparte hay una realidad que es insoslayable, la realidad del pueblo argentino, lo mal que se está viviendo, día a día se deteriora el salario, la calidad de vida, bueno, jubilados, salud, luchas que se empiezan a unificar, que de alguna manera también pensábamos que daban cauce a una unidad por lo menos visible, más certera y más concreta. En estos días que estuvimos aquí en Venezuela recorriendo, llegaba información un poco de Argentina, que también la lista va para un lado, va para el otro, que uno pone el nombre, que otro pone el otro nombre, que no se termina de saber bien quién del todo pone el nombre en cada sección, y esta disputa que pareciera ser muy alejada de la realidad que está viviendo la Argentina. Sí, y con dirigentes diciendo abiertamente, bueno, hay que ir quizás divididos en octubre, digo, y es, bueno, una tentación gigante a la que, digamos, una presa fácil para que la libertad avance en provincia de Buenos Aires. Creo que siempre esperamos por lo menos, ¿cómo se dice? A ver, otra postura de la clase política dirigente y a veces terminamos decepcionados, pero bueno, entiendo que también hay un pueblo que está en las calles, en los miércoles de jubilados se repitieron, la represión se repitió lamentablemente, pero bueno, hay un pueblo que está dispuesto a quizás mostrar con el abstencionismo algo, ¿no? Pero bueno, obviamente queremos que salir de este proceso, de ese invierno liberal a lo que nos está sometiendo Milei. Y creo que en contraposición de eso, vinimos a Caracas a un año de las elecciones de Venezuela, que también fueron muy difundidas de malas maneras, con incluso sectores progresistas cuestionándolas también, y vinimos a ver que hay una forma de ser política y de construir la democracia de otras maneras, y eso está bueno contrastarlo con otros temas de la región. Digo, en una región en donde los Milei avanzan cada vez más, hay por suerte revoluciones bolivarianas que nos dan horizontes para seguir construyendo la patria que soñaron Bolívar, San Martín, y que hay otras propuestas políticas para construir una democracia más participativa, ¿no? Lu, a propósito de eso, un poco siempre se pone en contraparte o se discutió. Tiempo atrás, años atrás, la discusión estaba más presente. Hoy, lamentablemente, en Argentina las discusiones son otras y es como llegar a fin de mes. Pero había una instancia de democracia participativa, democracia representativa y de qué manera se jugaban esos proyectos. ¿Qué opiniones tenés un poco de palpitar estos días acá en Venezuela, lo que hemos charlado, lo que hemos hablado en el día a día con la gente, en el metro, tomando el bus? Bueno, bus le decimos porque acá se dice bus, no es que ahora estamos venezoleándonos. Y qué bien que se desayuna en Venezuela, también. Yo sea de paso. Bueno, es mi primera vez en Venezuela, entonces ahí hay también como cierta alegría, y también un poco de aire fresco, esto que decíamos antes, ¿no? Venimos de un país en donde, bueno, ya sabemos cuál es la discusión, en qué términos se da esa discusión, bueno, y acá venís y es un poco otro mundo. Y hoy justo hablaba con una persona que estaba en la plaza, estuvimos en el acto que conmemora el nacimiento de Simón Bolívar, y bueno, justamente me hablaba de la necesidad de mostrar lo que pasa en Venezuela. Totalmente. Que él anda con su celular por todos lados registrando y que lo sube a redes, y que cuando ve gente
no es, o que viene de afuera, le cuenta, le habla, porque él decía que bueno, es necesario salir y mostrar lo que pasa acá, porque los medios hegemónicos, corporativos, claramente tienen un posicionamiento político muy marcado alrededor de lo que pasa en Venezuela. Sin duda. Y sí, siento eso, siento que la participación y la defensa del proyecto es muy contundente por parte de la gente de a pie, y se ve y se escucha cuando estás ahí, como decías vos, moviéndote por la ciudad, y me parece que eso es un flash, por lo menos para mí, que es la primera vez que vengo. Vamos a ir mostrando imágenes a medida que avanzamos en esto, pero como mencionaban las chicas, en el día de hoy estuvimos en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, justamente en esa conmemoración, y también algo que sobrevuela. O sea, los que están mirando esto más o menos saben de qué lado estamos parados en los caminos de la vida, pero el espíritu de Chávez, cómo sobrevuela y qué trascendental ha sido no solo para Venezuela, sino para toda América Latina e incluso, me atrevería a decir, para el mundo. Y un poco siendo argentino, llegando a esa tierra, viviendo esas experiencias, uno también ahí valora un poco más aún que la única salida o la única forma de que podemos sobrevivir y aspirar a un mundo mejor tiene que ver sí o sí con un bloque regional, y que no hay forma de que un país se salve sola. Venezuela, como mencionaban las chicas, viene de años bastante duros, años donde la cosa se puso realmente muy peluda. Así todo, la revolución bolivariana ha podido sobrevivir, y hoy empieza a verse ese reactivar que un poco consumimos, hablamos, estamos en la calle, se ve movimiento. Te subís con un taxista, te subís a lo que sería el Uber allá, que acá tiene el mototaxi, y te va más o menos marcando el parámetro, y aparece eso. Y a propósito de eso, las quería traer porque, bueno, a la brevedad, de hecho incluso ustedes van a ver imágenes que están sucediendo en el día de hoy, que tiene que ver con el cierre de campaña, porque este fin de semana hay elecciones de alcaldes aquí en Venezuela, y se fomenta o se espera o se ve un proceso que empieza a encontrar de vuelta cauce, como en la cuestión emocional de querer avanzar y mostrarle al mundo cómo ha sobrevivido Venezuela, más allá del ataque feroz y el bloqueo que ha tenido en los últimos años por parte del imperio. Esa cosa, ¿no?, de sentirse parte de algo mucho más grande que su país, que su patria, que es la patria grande. Sí, una cosa, hoy como se cumplen esos 242 años del natalicio de Simón Bolívar, Chávez fue el presidente que puso a Bolívar en el pedestal que merece, ¿no? Pensando justamente el proyecto de patria grande que pensaron Bolívar y San Martín, que pusieron también en foco, porque por ejemplo Bolívar no solamente liberó Venezuela y Colombia, sino también intervino y contribuyó para la independencia de Bolivia. Contribuyó también para la primera revolución en Haití. Entonces, digo, hay una impronta muy grande del pueblo bolivariano y que se enmarca obviamente en Bolívar, y que Chávez, por eso, digamos, también lo lee como historiador a Bolívar, y comienza también la reconstrucción histórica, porque es importante eso para la construcción de la patria grande, ¿no? Y también con esto, el natalicio de Bolívar más las elecciones que son este domingo, bueno, comienza a construirse esa mística, y también para mostrar que totalmente combatir el discurso de que Venezuela es una dictadura, ¿no? Digo, yo nunca he visto dictaduras que hagan elecciones tanto como se hacen acá. Y no solamente elecciones que tienen que ver con candidaturas, digo, de alcaldes o de municipios más locales, que son este domingo, sino también consultas populares constantemente, ¿no? Que tienen que ver con los proyectos de obras públicas que se quiere en las comunas, en los barrios, que son, por ejemplo, en este caso también votan los jóvenes de 15 a 35 años, también votan proyectos propios que ellos mismos elaboraron. Y que votan. Buen punto ese de la juventud que traes, sí, Bel, que ahora vamos a estar desarrollando, porque también está esa premisa de la juventud se volvió de derecha, que la juventud, sí, esto, bueno, veremos cómo lo abordamos, pero interesante todo de las comunas. Tuvimos la posibilidad de estar visitando una comuna, aquí esta delegación que ven frente a cámara, y el equipo que nos acompaña, que me olvidé de mencionar, el gran Raúl Lafite, como siempre, haciendo la técnica y bancando la parada, María Emilia Mena, la productora número 1 de la radio platense, hoy también dándonos una mano en esta puesta en escena. Y aprovecho para preguntarle a Lu, esa experiencia comunal, ¿no?, que ayer estuvimos visitando, que empezamos a transitar desde adentro, que nos cuesta un poco entender la dinámica viniendo de allá del sur, donde la experiencia comunal o la experiencia de organización barrial, más que una sociedad de fomento, más que una experiencia muy limitada en términos de cuánto puede abarcar en la transformación política,
Acá, sin embargo, se da todo lo contrario, es como que a partir de ahí nace la gran política, o se empieza a gestar lo que puede convertirse en política. ¿Cómo lo viviste y qué le podemos contar a la gente que está del otro lado mirando, diciendo que es una comuna en Venezuela, que tanto hablan? Sí, es como el centro, ¿no?, del proyecto político de Total. Venezuela, y es algo que se destaca en cada intervención, no solo de los funcionarios, de las funcionarias, sino también incluso de los mismos militantes y de los mismos ciudadanos. Esa importancia que le dan a la participación activa, constantemente poder decidir y definir políticas públicas para su territorio, para su comunidad. Y ayer fue un flash también, yo sigo con el flash porque estoy flashada literalmente. Me pareció muy espectacular, hicimos ese recorrido, visitamos un centro médico que atiende, digamos, está especializado en cuestiones oftalmológicas, pero también atiende cuestiones generales de salud, y fue como muy conmovedor. Médicos cubanos, a disposición de ese proyecto ahí, médicos cubanos, que también, otra de la cuestión que se denota tanto en la prensa occidental, la que se consume mucho en nuestros países, que todo lo que tiene que ver con Cuba está mal. Bueno, son los médicos cubanos un poco los que motorizan esa primera instancia en la salud, acá en Venezuela como en el mundo, pero bueno, ayer lo vimos en vivo y en directo. Sí, la solidaridad de los pueblos, Total. Nuevamente, cómo se pone en valor en proyectos como estos. Y bueno, era muy conmovedor hablar incluso con gente que se estaba por atender o que se atiende frecuentemente en el centro de salud, porque hablaban justamente de la calidez con la que eran atendidos. Totalmente. En un centro de salud que está a pasos de su casa, digamos, no es que se tienen que trasladar o moverse para ir a tener una consulta de cualquier cosa, sino que lo tienen ahí al servicio todos los días. Y después también estuvimos en una actividad que se estaba haciendo en una plaza, con muchos niños, con muchas niñas, un espacio recreativo, digamos, para niños y para niñas. Y bueno, es eso, es el barrio, es el vecino, la vecina, construyendo de manera conjunta. Y bueno, también al no tener esa experiencia, como decías vos, quizás más cuando uno participa activamente en un centro, digamos, más barrial en Argentina, pero no con esta dimensión que tiene acá, y con cómo están implicadas cada uno de los vecinos y las vecinas, y además la alegría con la que nos recibían. Sí, ¿no? total, También. Alucinante. Si les parece, vemos un breve repaso de una entrevista que posteriormente publicaremos con mayor densidad. Una tiene que ver con el centro de salud. Bueno, aquí en el CDI Ernesto Che Guevara se trabaja de lunes a viernes por orden de llegada. Se trabaja con oftalmología, odontología, rayos X, consulta de medicina general. Se trata con las personas con pies diabéticos. Se toma la atención por orden de llegada. Se atienden a niños, ecosonograma, testicular, mamario, partes blandas, todo tipo de ecosonograma. ¿Y es necesario pagar algo? No, es totalmente gratuito, puede venir de cualquier parte del país, ya incluso de la zona nacional. Han venido de Guatire, de Guarena, de La Guaira, de muchos estados. Y antes de esto, ¿cómo se atendían? ¿Dónde iban cuando no existía esto? Bueno, cuando no existían esto se iba para los centros de salud grandes, pues, como Pedro Carreño, otros tipos de hospitales más grandes, pero tenían muchas complicaciones, muchos problemas ahí. Entonces, gracias a la revolución y a esto, es que se dieron para acá. Tienen mejores alternativas aquí más rápido. También la religión que aparece, que ahora después lo tocamos un poquito acá, pero el evangelismo no está solo en Estados Unidos o en Brasil, como se mencionan habitualmente, sino que en todos los países existe. Bueno, acá tiene una tarea específica. Vemos un poco que nos comentaba un pastor, un líder espiritual y bolivariano, como él se definía, y seguimos con más Mañanero. Sí, señor, buenas tardes. Ya son las 1:15 aquí en Venezuela, la ciudad de Caracas, capital de esta hermosa república. Estamos ubicados específicamente en la parroquia El Recreo, en un sector que siempre se ha denominado muy peligroso, Pinto Salinas. Pero ya llegó la cosa buena, llegó Dios, llegó lo mejor para poder quitar lo que está malo. Nosotros somos parte del Consejo Pastoral de Gobierno de la ciudad de Caracas, en nombre del jefe de gobierno, Nahum Fernández. Su madre, la pastora y apóstol Isabel de Fernández, es la que nos dirige. Estamos aquí haciendo un evento lindo, espiritual, donde llevamos la palabra de Dios, los asuntos sociales, haciéndole todo lo necesario para que esta comunidad conozca que se puede hacer cosas buenas bajo la proclama de este gobierno. Sí podemos hacerlo, porque sí se puede. Entonces estamos aquí, yo bendigo a Argentina, la tierra de allá del Che, la tierra de Maradona. Hermoso, hermoso.
Bendigo a Cristina. Bendigo a Cristina Kirchner, que sale adelante. Dios está con ella y le va a ayudar. Un abrazo desde los más bellos, desde Venezuela a esa tierra, hasta la Patagonia, hermosa Argentina. Chao, Dios les bendiga. Bueno, y ahí escuchábamos un poco las palabras y se nota un poco en cada una de ellas la pertenencia al proyecto al momento de contar y de describir qué es lo que está sucediendo tanto en el centro de salud como en este centro recreativo. Y aprovecho así acá a meter el guante en un tema que a veces le esquivamos bastante, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la dimensión espiritual, que algunos por formación política, otros por querer separarnos un poco de lo que nuestros padres y madres nos quisieron imponer de chicos, le esquivamos el bulto. Después apareció el Papa Francisco y fue todo un quilombo y todos empezamos a decir, bueno, al final de cuentas capaz que tampoco es todo tan así, sino que la iglesia también recorre por abajo y tiene mucho que ver con eso de la cuestión de los pobres que alguna vez describía Jesucristo. Aquí en Venezuela el evangelismo también está fuerte. Lo mencionaba el pastor y les pregunto a ustedes, sí, ¿qué ven ahí? Porque también tenemos esa mirada un poco a veces de poca lectura, de poca profundidad, de el evangelismo son funcionarios a la derecha y juegan este cargo porque los países de arriba decidieron crear iglesias evangélicas y ahí acarrear a la población. Bueno, ayer un poco se veía otra cosa, más allá de la devoción o no que uno pueda tener por figuras religiosas. Sí, bueno, América Latina es es profundamente católica, apostólica romana, pero tiene también diferentes expresiones dentro del catolicismo y de reconocimiento de que también los pueblos buscan por otras vías también, no solamente creer en el Estado como máximo proveedor de todo, sino también la dimensión espiritual es muy importante para la cultura popular. Lo vimos hace poco también con los evangélicos con Milei, ¿no? Esta idea de un evangelismo que pareciera que te hace transformar los pesos en dólares. Totalmente. Me había olvidado. Los pesos en dólares, bueno, hay un evangelismo popular que decide atender de otras maneras, de maneras más colectivas. Creo que esa dimensión espiritual, que es la comunidad de los hombres, y bueno, en el caso de comunidad de hombres y mujeres, es muy importante en este caso para las comunas, pero también para la expresión de lugares de contención. En Argentina en particular, las iglesias evangélicas cumplen un rol muy fundamental cuando el Estado se retira, ¿no? Entonces también hay que evaluar, creo que como proyectos políticos, incluir sin estigmatizar, sin poder decir, bueno, no sos ateo, entonces no... Creo que Chávez lo hacía muy bien, ¿no? El viva Cristo socialista, Cristo Total. Carpintero, Cristo trabajador. Es un audio súper viral en TikTok, pero es como que vos te pones así, o también las personas lo toman así porque digo, era un liberador Jesucristo, ¿no? Ay, parezco una pastora. No, pero va. La pastora Belén. Para mí Jesucristo es el primer comunista, dice Sabina en una canción de hace un tiempo. Sí, digo, una persona que imaginaba futuros posibles. Sin duda. Que había una dinámica religiosa de casta, de algo muy sectario en ese momento, una persona que vino a realmente a pensar más comunitariamente. Bueno, seguramente era un revolucionario. Digo, sin duda. Creas o no, digo. Totalmente no, por eso, saliéndonos de ahí y sin hacer valoraciones. Sin hacer valoraciones, es muy difícil para algunos sectores de la izquierda argentina o de la izquierda en el mundo también entender que la dimensión espiritual es muy importante para las personas y que no solamente la materialidad, la espiritualidad es importantísima. Y creo que ahí, en esas expresiones, podemos ver que la gente también busca otras maneras de emanciparse, ¿no? Lu. Sí, totalmente. Me parece que hay que ser muy respetuosos, muy respetuosas al momento de hablar de la cuestión de la religión. Y creo que también, nuevamente, muchas veces tenemos lo que nos llega de la religión es lo que tiene que ver con lo que los medios corporativos hegemónicos quieren mostrar y tienen que ver más quizás con cuestiones ligadas a lo institucional de lo religioso, ¿no? Claro. Y bueno, no sé, hemos conocido las experiencias de los curas villeros. Y también así como existieron los curas villeros, también hay un laburo desde muchas iglesias evangélicas que están en los barrios y que laburan codo a codo con los vecinos y las vecinas. Después sí, tenemos lo otro, como también existe la iglesia católica, digamos. Totalmente. Pero hay ejemplos de personas que son parte de las religiones que creen realmente en la construcción desde abajo, en la construcción desde el pueblo y con el pueblo. Y bueno, el ejemplo que veíamos ayer, por ejemplo, en la comuna está a la vista. Totalmente.
¿Por qué están acá? Se preguntarán ustedes, o cómo hicieron para llegar estos 3 medios a Venezuela junto con otra delegación más de medios como de compañeros y compañeras. Tiene que ver con Alba Movimientos, esta articulación política que se gestó en el 2013, en realidad que viene de tiempo atrás. De hecho, aprovecho a pasar el gancho porque se está estrenando este lunes a las 20 horas, Argentina, un documental realizado por Comuna Audiovisual, quien provee los fierros y la técnica en todas las producciones que ARG lleva adelante, que cuenta un poco la historia de Alba Movimientos. Se llama El Abrazo de los Pueblos y creo yo que en alguna de las descripciones de alguna de las redes de todo ese abanico que son los nuevos mecanismos de información, pondremos el link para que puedan llegar también a presenciar el estreno, tanto sea en su casa como en donde se encuentren transitándolo. Va a quedar colgado para poder verlo. Pero esa articulación que nos trajo hasta aquí está discutiendo política, lleva 10 años como Alba Movimientos, pero existe tiempo atrás. Las coyunturas en Latinoamérica han cambiado y un poco lo que se mencionaba en esta reunión que ha tenido Alba tiene que ver con la importancia también de la comprensión política de los procesos en cada país, pero la necesidad urgente de articularnos, de agruparnos e incluso de trascender las fronteras latinoamericanas, pensando también en África, pensando también en Asia e incluso países de Europa o articulaciones de América del Norte. ¿Cómo han vivido esta experiencia, compas, de movimientos sociales? La cuestión que tiene que ver más con lo llano, un poco de dónde venimos también nosotros, que no estamos tan atados a esa lógica de partido y de cúpula dirigencial por un lado, la base organizada por el otro y el que más, sino una cuestión de movimiento y, como así lo dice la palabra, estar en distintos lugares, pero mucho más palpable y en el llano, tanto sea en el país como una articulación más amplia, en este caso la de Alba Movimientos. Estamos viviendo un momento muy tremendo en el mundo donde existen genocidios como lo que sucede en Gaza. Seguramente podrán ver lo que está sucediendo con los niños de Gaza. Tremendo. Yo no estoy pudiendo verlo, directamente lo puedo ir y no llego a poder terminar de verlo. La crueldad con la que se maneja el imperialismo y especialmente el sionismo nos hace también entender de que necesitamos nuevas herramientas desde abajo, desde los pueblos, para combatir tanto a los Mekorot en Argentina como al sionismo internacional que está directamente haciendo un genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, creo que esa articulación que es por parte de entre las comunas, entre las organizaciones populares, los medios populares, que decidimos contrarrestar la narrativa de los Infobae de la vida, de los Clarín de la vida, de los que tienen los negocios con estos sionistas, es contar la narrativa de pueblos que resisten, pueblos que están resistiendo los genocidios, que están intentando enviar ayuda humanitaria. En particular, Venezuela tiene una política de solidaridad muy importante, tanto como con Cuba, que también está pasando un momento difícil, como en Gaza, ¿no? Hemos visto muchos compañeros de Palestina. Hoy estuvimos entrevistando a algunas personas que son de la izquierda en Palestina, digamos, denunciando al sionismo, proponiendo que los judíos de Israel también puedan denunciar lo que está sucediendo, de traer muchísima más gente para el bando del bien, que es el bando que está resistiendo de un territorio que les pertenece. Entonces, el contexto está muy difícil y en particular también decir que hay una sociedad organizada en contra de esto, ¿no? Lo vemos en Argentina con los miércoles de los jubilados, sí, pero también lo vemos con la solidaridad, que cada vez más, y que es muy difícil en Argentina porque Argentina tiene una impronta de un núcleo muy sionista en los medios de comunicación, en las empresas, digamos, militar la causa palestina. Entonces esa problemática que nos atraviesa humanitariamente, porque ya no estamos hablando de que si pensás o no pensás como yo. Claro. Estamos hablando de humanidad, de defender a quienes son los más desprotegidos. De ahí son los más desprotegidos los niños y las mujeres que están muriendo en la Franja de Gaza. Así que yo creo que estas experiencias entre el Congreso por la Paz, venir a ver las elecciones de Venezuela, conocer a otros compañeros de otros países que están dando luchas muy difíciles, muy tremendas, que están dejando el cuerpo y la vida, es porque en esta guerra que tenés contra el imperialismo y contra el sionismo, también hay aprendizajes muy importantes, que es como que solamente con otros podemos construir la humanidad de esta, y no con quienes tienen las armas, los fierros, los que tienen
los que usan las cárceles de Bukele para encarcelar a los migrantes estadounidenses. Creo que ante esa respuesta de violencia que se pone cada vez más dura y más tremenda para los pueblos de Latinoamérica y para los pueblos oprimidos, estamos los salvamovimientos, ¿no? que decidimos congeniar en prácticas humanitarias, también de solidaridad entre nosotros y nosotras, y mostrando, en particular como medios populares, esas experiencias. Lu. Primero, felicitarlos por el documental. Tuvimos el privilegio de tener una pan premiere. Muchas gracias para todo Comuna que está mirando esto. Sí, la verdad que los felicitamos porque fue muy lindo, digamos, ver también recuperar la historia de Alba Movimientos. Así que lo recomendamos. Muchas gracias. Bueno, ayer también entrevistamos a Ángel Prado, que es ministro de Comunas y Movimientos Sociales de acá de Venezuela, y justamente él hablaba de la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Como eje vertebrante, no sé cómo se dice. Sí, pero anda por ahí. Anda por ahí de cualquier proyecto popular. Porque además también los movimientos sociales son una cantera para seguir generando cuadros, ¿no? Para estos proyectos. Entonces me parece que un poco la respuesta es esa. Creo que los movimientos sociales son fundamentales para cualquier proyecto que busque construir desde abajo, que busque construir desde el pueblo. Así que la función que tiene Alba Movimientos de alguna manera articular los movimientos sociales de todo el mundo es fundamental, más en un contexto como este, en donde, bueno, claramente la derecha tiene un proyecto muy claro, lo hace saber a cada momento, a cada rato, y avanza sin ningún tipo de especulación en relación a esos proyectos que tiene, que son para muy pocos, y me parece que más que nunca es importante poder consolidar eso que se organiza desde abajo para poder, como decía Belu, generar de alguna manera contrarrestar, digamos, ¿no? Ese poder. Así que es fundamental. A todo esto, este fin de semana también va a haber elecciones que tienen que ver, como mencionaba Belén hace un rato, que tienen que ver con las juventudes, que tienen que ver con ese sujeto joven. Justo cuando mencionaba Lu recién la cuestión de Ángel Prado, que creo que vamos a poder tener posibilidad de poner algún cachito de entrevista. El día que se desmovilicen los movimientos sociales y callen, pues lamentablemente se acabará la lucha, muere la esperanza, muere el combate, estaría muriendo el amor por nuestras naciones, por nuestra república, por la patria grande, ¿no? Tenemos que deslastrarnos del miedo y creer que sí somos capaces, y que sí somos capaces incluso gobernar, que sí somos capaces de parir cuadros, mujeres y hombres, buenos dirigentes y dirigentes que puedan asumir altas responsabilidades en los gobiernos, porque si no, entonces siempre vamos a salir a luchar y va a haber alguien que va a terminar tomando la bandera o coronando, como decimos aquí en nuestro país, capitalizando los procesos, y lamentablemente no se genera ningún cambio. Es estratégico, es sumamente importante cuidar, blindar a la juventud, convocar, persuadir, invitar a la juventud a que empiece a participar en los procesos en los procesos de formación, en los procesos de movilización. Si no, los más adultos nos vamos a cansar y quedará solamente el cuento para que alguien por ahí nos recuerde. También mencionaba o hacía hincapié en la figura de Allende. Andaba con una gorra de Allende y lo quería traer Allende él por la cuestión de la juventud y esa famosa frase, ¿no?, de Allende: y si no sos rebelde y sos joven, no sos rebelde, hay algo ahí que está quedando a medio hacer, hay algo que está fallando. Bueno, ese motor también es un poco el de la que lo mueve hoy al PSUV y a las distintas organizaciones del pueblo venezolano a convocar nuevamente a las juventudes a darle espacio en la toma de decisiones y en los proyectos de país. Seguramente este material lo veremos más adelante porque va a transcurrir mientras nosotros estamos acá esta opción. Pero qué interesante, ¿no?, también ver cómo desde el gobierno, desde las bases organizadas, empieza también a darse la batalla desde lo más primero, que tiene que ver con esa juventud y con esa primera salida al mundo adulto o al mundo grande, con decir, bueno, la política también forma parte de lo que yo hago al momento en que camino a la calle, al momento en que cruzo un semáforo, al momento en que hago la compra en tal o en cual lugar, y que Venezuela sigue estando a la vanguardia en esas cosas. Y bueno, estos días lo pudimos ver también con los jóvenes que estuvimos cruzando por la calle, algunos con más interés, otros con menos, pero todos con un respeto de entender un poco qué es lo que está pasando en esta reactivación de la revolución bolivariana. No, y aparte entendiendo, bueno, el voto joven en Argentina en particular ha sido
un tema, ¿no? Hay muchos incluso que critican la política de que los jóvenes puedan votar, o que fueron críticos con esa política que dio Cristina Fernández de Kirchner del voto a los 16 años. Pero me parece, digo, más allá de la cuestión electoral en sí misma, me parece interesante hablarle a la juventud en sí, porque hay una propuesta que tiene el imperialismo y que tiene el capitalismo para con los jóvenes, que es convertirlos cada vez en sujetos individuales, ¿no? Donde tu experiencia personal vale mucho más que tu experiencia colectiva. Y creo que en este caso, o las políticas públicas de Venezuela, como Misión Joven Venezuela, tiene una política más de integración colectiva. Ayer conocimos las salas que había también en las comunas de la Misión Venezuela Joven, y también conocimos la grande a la noche, que fuimos nosotros a grabar, con múltiples actividades, ¿no? Desde los intereses más divertidos, como jugar al ping-pong, como poder tener un lugar donde tener internet y hacer un trabajo práctico, donde poder aprender quizás una nueva herramienta, donde intercambiar con otros también es importante. ¿Por qué? Porque el capitalismo pretende que vos estés en tu casa jugando videojuegos, viendo TikToks, y creo que la propuesta es, bueno, ¿te gusta jugar videojuegos? ¿Te gusta ver TikToks? Sí, pero venía a hacerlo acá, a hacerlo con otros, para compartir, para claro, poder hablar, para poder intercambiar con otros jóvenes. Y lo que contaban ayer es que, por ejemplo, que tenían en esta política pública son 30 minutos de videojuego, y también podés jugar 30 minutos, no sé, al Counter-Strike, no sé, pero también tenés que leer 30 minutos algo. Un libro, cualquiera sea, digo, ver un cómic, algo que te salga un poco de las pantallas. Creo que sí. Ahí también hay una disputa muy grande con las juventudes, que es las juventudes y las pantallas, y muchísimo más las redes sociales, donde, digo, ellos crean contenido y demás, pero también son víctimas muchas veces del grooming, del acoso por redes sociales, de problemáticas muy fuertes que también afectan a su salud mental. Y la salud mental en la juventud es quizás una de las cosas que más también les interesa, porque después de la pandemia las juventudes en el mundo se transformaron, ¿no? Y creo que hablarle a las juventudes de otras propuestas más creativas, como el laboratorio de alboroto creativo que hay acá, o la sala de Misión Joven Venezuela, son importantísimos, y creo que es una política reintegradora y de vanguardia, la verdad. Sí, y está bueno también pensar el proceso de cómo se llega a la elección, a esta consulta del domingo, porque fueron los mismos jóvenes los que presentaron esos proyectos para su comuna, ¿no? Y que se fueron debatiendo en asamblea, justamente en los consejos comunales, los proyectos que se llevaban, y después por cada comuna quedaron 7 proyectos, y lo que se va a votar este domingo es un proyecto de esos 7 que cada consejo comunal presentó. Impresionante. Y bueno, volvemos a esto de la narrativa de, bueno, en Venezuela no se puede nada, totalmente. Digamos, ¿no? Y cuando justamente, bueno, estábamos leyendo el otro día, van a ser 6 consultas las que se van a hacer en todo el año, relacionadas justamente a estos proyectos territoriales, pero bueno, da cuenta de cómo esa participación activa desde las bases está presente constantemente. Y eso me parece que es algo que también hay que salir a mostrar y salir a decir, y claramente que la juventud sea el centro es fundamental, porque volvemos a lo que decíamos antes, si vos no interpelás a los jóvenes, de alguna manera, no solo que el imperialismo tiene un plan perfectamente armado para ellos, sino que además el proyecto se queda sin futuro, digamos, también, ¿no? Entonces es importante de alguna manera hacerlos parte de esa vía política, y bueno, traerlos de este lado. Total. Si alguien que está del otro lado tiene un manguito, está por salir de vacaciones, no sabe bien a dónde, aprovechando esta cuestión de que en Argentina el dólar pareciera ser barato, aunque el costo de vida está completamente caro, pero a veces duda que Venezuela, a ver si es, no, les aseguramos desde acá, nosotros 3 nos hacemos cargo, nosotros 3, de que vengan a disfrutar de Venezuela en plan vacaciones. Quizás no les decimos que vengan acá a ponerse a hacer una investigación de campo, ni ningún tipo de esos análisis, sino que vengan de vacaciones, que a su vez tiene de las mejores playas del planeta, literal, de las mejores playas del planeta, pero una Caracas como ciudad capital, con toda esa efervescencia que tienen las capitales, donde van a poder un poco también vivir esto que estamos mencionando acá con las compañeras, pero que es un poco el mensaje que también queremos llevar desde la pantalla de RG Medios, desde la pantalla de Barricada, me atrevo a decir, desde el Grito del Sur. Es un poco también esa lucha que damos día a día por otra información, por otra forma de comunicar, bueno, contar lo que nosotros vivimos
cuando pisamos suelo venezolano, así que se lo dejamos nada más como acotación y consejo. El Mañanero continúa, aquí nosotros nos empezamos a despedir, no queremos ser la envidia de todos ustedes y vean este panorama de fondo, pero realmente es una belleza la conjugación de montañas, edificios, casas, etcétera, en la ciudad de Caracas, así que más que recomendable, si tienen la posibilidad, venir a conocerla. Pero como les decía, el Mañanero continúa con algunas notas que hemos hecho a lo largo de estos meses, algunas que siguen teniendo una actualidad que un poco nos asombra, porque quisiéramos que la cosa se tuerza un poquito más para nuestro lado, pero Argentina sigue estando bravo, un poco así comenzó el programa, también lo mencionaba Juli allá desde los estudios en Esquina América, en la Parra Cromática, en la ciudad de La Plata. Hablaremos de economía con alguna nota que hicimos sobre qué pasa con el dólar, llega el dólar, se aguanta hasta octubre, no se aguanta hasta octubre, esto explota antes, qué es lo que va a suceder, por qué la ciudad argentina también está tan dolarizada y todo el pensamiento lo ponemos en billete verde. Hablamos con Loreno Barrera en su momento sobre la cuestión de seguridad y lo peligroso y lo provocativo que era este cambio en el código que proponía Patricia Bullrich, que semanas después terminó con la detención de varios militantes políticos de Quilmes por este escrache, por esta cuestión de un acto de arrojar residuos o cacona en la casa de Esper, lo cual terminó grave, incluso el procesamiento sigue, han podido conseguir la libertad esas 2 personas, o más personas en realidad, pero el procesamiento sigue, así que es todo un tema para abordar día a día, por eso pasaremos también esa nota. Y algo más que nos quedó bollando, que no recuerdo ahora porque me quedé sin pauta, pero que lo verán a continuación en el Mañanero. Desde acá, desde Caracas, la ciudad rebelde, los saludamos a todas, a todos y a todes. Lucía, Belén, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. Barricada TV, en las redes Barricada TV. Sí, Barricada TV. Y El Grito del Sur, también así en las redes. Esto ha sido todo por hoy. Ha colaborado también con este programa, con este intento de Mañanero caribeño, el señor Hernán, de Prensa Rural Colombia, que ha puesto y dejado de poner cantidad de artículos para que esto suceda. Nos vemos la próxima, será hasta el próximo viernes, cuando haga mucho frío de vuelta en Argentina y esté con mucho más abrigado que hoy haciendo el programa. Gracias por estar del otro lado, suscríbanse, pongan me gusta, comenten, etiqueten, arroben y todo eso que hay que hacer para que esto gire. Gracias. Llega el Mañanero que te informa primero con las noticias calientes, como las vive la gente. Mañanero, Mañanero. Desde Esquina América para todo el mundo, el Mañanero, el que te informa primero con las noticias calientes, como las vive la gente. Seguinos. Llega el Mañanero todo el día entero, con el Paca y el Juli y su equipo guerrero. Mañanero, 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 Mañanero. Tenemos notas porque hubo números de inflación, porque apareció una cuestión del dólar en suba, el Banco Central aparentemente que iba a estar manteniendo las bandas, haciendo también su jueguito. Mandió. Exactamente, y para eso estamos en comunicación telefónica, si no entiendo mal, ya estamos comunicados, ya estamos enganchados con Juan Valerdi, él es economista y fue también asesor del Banco Central. Juan, buen día, Julián y Facundo, te saludamos acá del Mañanero. Buen día, un placer hablar con ustedes otra vez. Juan, ¿cómo estás? Hola, Juan. Juan, como para arrancar un poco, te estuvimos leyendo y también escuchando, apareció el número de inflación, apareció el 1,5, que pareciera ser que no refleja un poco la realidad que estamos viviendo. ¿Qué nos describís vos acerca de ese número y un poco de la realidad que se está viviendo hoy en la Argentina? Primero que los economistas en su mayoría son como los magos, te muestran algo con una mano y están escondiendo la otra donde están las cosas importantes. Entonces, si te muestran el número de inflación, lo que te están escondiendo es cómo se reparte la torta de ingresos, la distribución del ingreso. Esa, en los últimos 18 meses, tuvo un cambio abrupto que en otros países llevaría a una revolución, porque claramente lo que pasó es que de estar cerca de un 50-50 hace 10 años entre los trabajadores y los dueños del capital,
debemos haber pasado aproximadamente a un 75-25, ponele con suerte, Claro. que es muy parecido al resto de Latinoamérica. Entonces, cuando Caputo te dice que quiere ir hacia un modelo como Perú, está diciendo eso, cómo se reparte la torta y si eso se discute o no se discute. Porque la inflación muchas veces lo que refleja es que esta discusión está viva. Entonces, que los trabajadores en algunos momentos, como durante el gobierno de Cristina y Néstor, estuvieran aptos y con el respaldo del Estado para luchar por una mejor distribución del ingreso, hacía que la solución de las cosas pasara a veces por una inflación más alta, pero con sueldos subiendo al mismo ritmo, como pasó, por ejemplo, en el segundo gobierno de Cristina. En esa misma época, cuando le llegó la crisis del 2008 a la Argentina del 2010 y le llegó también a Brasil, Dilma Rousseff hizo ajuste y respaldó de alguna manera el ajuste, y eso la llevó después a caer y que nadie la apoyara. Y en cambio en la Argentina se decidió de alguna manera que la inflación podía acelerarse un poco, pero ayudando a los trabajadores que ganaran más. Bueno, lo que ha pasado en los últimos 18 meses es que Milei primero destruyó el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y de la gente en la informalidad en los primeros 3 meses, cuando hubo un 25, 20 y 12% de inflación, y después empezó a bajar esa inflación que él mismo generó cuando le dio bandera verde a las empresas para que remarquen todo lo que quieran, y ahí, con una inflación más baja, la gente está empezando ahora, 18 meses después, a darse cuenta que la inflación más baja no te mejora tu llegada a fin de mes, no te mejora tu heladera, no te mejora el poder pagar el alquiler y demás. Por cierto, el alquiler no está en la inflación del 1,6 del INDEC, no se toma. Entonces, lo que está quedando claro es que la inflación baja de menos del 2% no le cambia la vida al que no llega a fin de mes o al que no tiene laburo o al que lo están por rajar o ahora ya no le pagan más horas extras o no lo van a indemnizar si lo rajan. Juan, clarísimo. Hay algo también que personalmente me impacta, y es que el gobierno está en campaña permanente para generar el famoso equilibrio fiscal, todo lo que atente con equilibrio fiscal, como por ejemplo un aumento mísero de 30.000 pesos a los jubilados, es vetado, es amenazado de ser vetado. Pero si podés explicarnos, porque en estos días el gobierno salió a invertir millones y millones de pesos para que el dólar no se dispare. Entonces, ¿en dónde queda esa idea del equilibrio fiscal, no? Primero te corrijo, lo que está invirtiendo el gobierno en la timba financiera, en de alguna manera aplacar a los acreedores que tienen creencias en pesos, pero porque están jugando en el carry trade, no son millones, sino billones. La deuda que convirtieron de las LELIQ en el Banco Central, que se la pasaron al Tesoro, y uno dirá, uy, ¿qué implicancias tiene eso contablemente? Bueno, la deuda que tenía el Central, el que emitía al Banco Central los pesos, y eso es lo que Milei dice, con esto se genera inflación. Entonces, al pasársela al Tesoro, lo que tiene que hacer el Tesoro es, de alguna manera, ir generando una caída en los gastos que hacen salud, educación, en los sueldos de los docentes, en las jubilaciones, obviamente, para ir pagando esos intereses de esos instrumentos. Algunos de ellos en realidad se recapitalizan automáticamente, que son las LECAP. Eso a fin de año va a llegar a 200 billones de pesos, la deuda, que es la deuda de las LELIQ, que le pintaron, le hicieron chapa y pintura y le pusieron las LECAP, pero la tiene el Tesoro. Eso a fin de año, al ser 200 billones de pesos, van a ser el equivalente de más de 150.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una bola de nieve monstruosa que ahora levantó los intereses para, de alguna manera, bajar un poco esta ansiedad que ha ocurrido con el dólar y que tiene que ver con que no hay dólares. Al no haber dólares, hay muchos que se ponen nerviosos y se van, como los asesorados por el JP Morgan, y otros que son minoristas y demás, o que están gastándolo en el exterior en turismo. 6 millones de viajantes en el primer semestre de este año. Eso es exponencial, porque la Argentina no recibe turistas porque es el país más caro de Latinoamérica y está al nivel de países nórdicos de precios, y al mismo tiempo tenés la compra de importaciones de los que antes producían y ahora venden importaciones, y de la gente que compra a través de Internet porque China te lo tira por la cabeza sin gasto de envío. Claro. Entonces digo, esto es exponencial y no tiene posibilidad de durar mucho tiempo. Juan, a propósito de eso y de la duración, se dice, bueno, esto termina mal, más o menos ya hay analistas que dicen por qué, describen los pasos, y se habla de octubre, un poco también el préstamo del fondo le daba cierto margen como para llegar a octubre, teniendo en cuenta elecciones y la continuidad del modelo.
¿Cómo lo ves vos y si octubre realmente se llega o se les está poniendo muy pero muy lejos en este plan que habían diseñado a partir del desembolso del FMI? Yo no tengo claro si quienes hicieron los cálculos en el gobierno de si llegaban o no a octubre con la plata del FMI son ineptos o son tramposos o las dos cosas. Pero una de las cosas que ocurrió, y cuando levantaron el cepo a las personas físicas, mantuvieron el dólar turista. Hoy el dólar turista, que quiere decir el dólar que te cobra el banco cuando vence tu tarjeta y tiene gastos en dólares. Ese dólar turista hoy está en 1.630 pesos aproximadamente. Claro. Entonces, cuando mantuvieron ese dólar turista y al mismo tiempo levantaron el cepo, yo dije, ¿quién puede ser tan tonto de pagar un dólar de 1.630 pesos o 1.600 pesos si puede apretar un botón en el home banking y comprar hoy a 1.280, 1.290 y con eso pagar el resumen? Eso evidentemente el gobierno calculó que iba a seguir como antes, que era que la gente ponía sus propios dólares, los sacaba del colchón y con eso pagaba el resumen y no iba a comprar al oficial. Pero no, obviamente no ocurrió. Y entonces en el primer semestre debes haber tenido mínimo un agujero de 5.000, 6.000 millones de dólares por turismo solamente. Esa es la mitad de lo que te mandó el FMI. Si a eso le sumás la suba exponencial de las importaciones, evidentemente el cálculo de los que pensaron que llegaban a octubre con eso es erróneo. Si encima de eso se te van algunos, como los asesorados por el JP Morgan, que le dice, muchachos, yo que ustedes saldría ahora porque se espera mucho, pero ahí no hay dólares, y un poquito de gente que tenga la prudencia de sacar los dólares del banco, que también me parece muy acertado de su parte, tenés un combo que hace que llegar a octubre va a ser muy difícil si no le mandan más guita, y dudo que se la mande el FMI, porque aparte la negociación no puede salir tan rápido. Ahora, podría venir la gente del Tesoro de Estados Unidos y decir, tengo a traer la plata que te prometí si había un shock externo e inventemos que no sé, el bombardeo de Irán es un shock externo o que China está haciendo algo de dumping, qué sé yo, cualquier cosa, y le tiran 5.000 palos verdes, ponele. Con esos 5.000 no te digo que van a llegar holgados, pero es una señal política y geopolítica muy fuerte y capaz que les permite llegar. Juan, te hace una pregunta nuestro productor, vos no lo vas a ver en imagen, pero te va a llegar el sonido para que estés atento. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Juan Ignacio Richa que te saluda. Consultarte, en principio, por si tenés algún cálculo de cuál sería un dólar, un tipo de cambio de equilibrio, para que no ocurran estas cuestiones como que casi 7 millones de argentinos viajan al exterior o el aluvión de importaciones. Si hay un cálculo al respecto, se entiende que el gobierno está queriendo tener el dólar lo más cerca de los 1.200 pesos de cara a las elecciones, pero que eso es insostenible, como lo estabas contando. Si hay un cálculo de a dónde se podría llegar a ir. Y después si podías explicar un poquito cómo hizo el gobierno para estos días intervenir sobre el precio del dólar. La primera pregunta tiene que ver con algo que es absolutamente imposible calcular sin saber cuáles serían las condiciones de acceso al dólar, porque en la mayoría de los países del mundo, no todos, la mayoría, el dólar tiene que ver con comprar y vender al exterior, con importaciones y exportaciones. No tiene que ver tanto con el agujero del turismo, que no necesariamente es relevante en otros países, o con el atesoramiento de los argentinos, o con la fuga de capitales que se van al exterior y que en la época de Macri se llevaron 90.000 palos verdes en un par de años. Entonces, la Argentina es un caso muy especial y además en general, cuando hay esta situación en la cual artificialmente se mantiene el dólar pisado por mucho tiempo, después viene un boomerang, que es cuando levantan las restricciones, por ejemplo, todas las empresas que han querido mandar dólares al exterior porque tenían que mandar sus utilidades y dividendos y está pisado, lo van a poder hacer supuestamente a partir del año que viene. Cuando levanten eso, hay como mínimo 6.000, 7.000 millones mínimo de acumulado de años anteriores que se lo quieren llevar, más lo de este año, y ahí tendrías que ver cuáles son los resultados. Pero además de eso hay que ver qué hace la gente con sus ahorros, porque eso depende de cómo esté el gobierno de Milei. Si en las elecciones le va mal y empieza a patinar, va a haber un montón de gente que se ponga nervioso y todo lo que tiene plazo fijo o en algunos otros lugares colocados lo va a convertir en dólares, porque eso en la Argentina es así, es una especie de mecánica automática, un reflejo. Así que todo eso combinado con el hecho del comercio exterior y cómo venga la cosecha y cómo venga la relación con los exportadores de las retenciones del campo y demás, todo eso te da un campo que es imposible de predecir el valor del dólar si no decís qué vas a hacer con todas estas accesos, digamos, al dólar o a traer dólares, ¿no? Así que es muy difícil, pero lo que sí te digo es que el valor actual está muy por debajo de lo que ocurriría si hicieras como Macri los primeros 2 años, que es
libre acceso total al dólar. Si hubiera eso, inclusive de que se pueda mandar al exterior las empresas y demás, yo creo que no bajaría de 1.700, 1.800 pesos en el primer momento inicial nada más. Y la otra pregunta es muy simple, te comentaba recién lo que hacen de subir las tasas de interés de las colocaciones en pesos, y esas... Creo que te muteaste, Juan. Creo que se muteó él, me parece. Justo en la última parte te quedaste sin audio. Juan, no sé si hay algo ahí o desde el control ahí nos fijamos. A ver ahí. Hola, hola. Juan, ¿te escuchamos? Capaz que se cortó la llamada entera. Se quedó mirando como quien pierde señal, ¿no? Sí, como que no estaba mirando nada. Bueno, estábamos hablando con Juan Valerdi, economista, ex asesor del Banco Central. La verdad que estaba tirando algún panorama interesante y también preocupante. Ahí creo que retomamos, a ver. Juan, ¿te escuchamos? Sí, acá estoy. Me entró una llamada y me parece que colgó la comunicación. Ahí va, perfecto. Te escuchábamos, Juan. Bueno, no sé, Juli. Sí, decíamos que hay un panorama interesante el que tirás en el sentido de tener herramientas para leer lo que está pasando. Yo quería hacerte una pregunta un poco, por lo menos en mi caso cierro, que tiene que ver con ponerme un poco en abogado del diablo. ¿Hay posibilidad de que un gobierno como el de Javier Milei, que cree en el mercado que se regula solo y demás, hay posibilidades que en un año y medio el país pueda conseguir dólares genuinos propios? Porque en definitiva pareciera que el problema siempre, el común denominador del problema es no tener dólares, no contar con dólares. Digo, ¿el gobierno de Javier Milei puede conseguir dólares en un año y medio o le queda solamente la estrategia que está haciendo, que es el carry trade y demás? Esto del problema de la Argentina con la falta de dólares sistemática, primero, no tiene que ver con una tara de los argentinos en general, o sea, de los millones de argentinos, sino con una miopía y una miseria de quienes más poder económico y más dinero tienen en la Argentina, que son los que fugan capitales. La fuga de capitales ha sido sistemática desde principios de los 80, fines de los 70, gracias a Martínez de Oz. Por cierto, la ley de entidad financiera que hizo Martínez de Oz está todavía intacta, exactamente como la hizo él, y eso es parte de este problema. Entonces, la fuga de capitales explica por qué nunca hay dólares suficientes en la Argentina. Porque si miramos la balanza de la Argentina de ventas al exterior de exportaciones y compra de importaciones, hemos tenido muchos años en los últimos 25 que hemos acumulado dólares en cantidad. De hecho, en la época de Néstor y Cristina, se acumularon, se pagó la deuda con el FMI y se acumularon reservas. Después, obviamente, siguió perdiéndose por fuga de capitales y hubo que poner el cepo en su momento y demás. Pero, digo, no hay que pensar que el problema de los dólares es un problema del comercio exterior de la Argentina. Es un problema del atesoramiento y sobre todo de la fuga de capitales. Entonces, obviamente, las medidas que vos tomes en relación con los capitales que se van y entran, sobre todo los capitales golondrina, y ahí viene el otro tema, que es la deuda. Lo otro que nos viene condicionando sistemáticamente y que empezó también con Martínez de Oz fuertemente, más allá de que antes existía, pero incluso en el gobierno del peronismo de los 70 casi había llegado a cero la deuda, la dictadura cívico-militar con Martínez de Oz, después la época de Cavallo y demás, nos endeuda fuertemente y eso también te genera un drenaje de dólares permanente. Si vemos ahora lo que pasó con Macri, que tomó dinero de FMI después de endeudarse con los privados hasta donde le dieron, volvés a ver que los dólares en realidad no se van por un problema solo de atesoramiento de los argentinos, se trata también de la deuda externa, que normalmente nunca ayudó a desarrollarse, sino que es simplemente una parte de esto de la fuga de capitales. Entra por un lado y se va por el otro al mismo país que te lo dio, o a Estados Unidos a lavarse en Wall Street o en Londres. Entonces digo, es una calecita tramposa que lo que hace es hacer de cuenta que tu problema es que cuando vos crecés, las inversiones y las importaciones hacen que gaste muchos dólares. Mentira. Acá el problema es la fuga de capitales y la deuda. Y eso está ligado a los mismos personajes miopes que quieren una estancia grande y no un país desarrollado como Brasil. Juan, te agradecemos el contacto, siempre interesante escucharte. Quedamos en contacto porque seguramente más adelante volvamos a charlar y estos temas sean recurrentes e incluso por qué los Caputo, por qué los Sturzenegger siguen apareciendo, marcando los destinos de este país, que un poco lo dejás entrever ahí en cada declaración. Así que agradecerte desde acá, desde el Mañanero.
Un placer y seguramente algunas que otras cosas pasen de acá para adelante y podamos charlar. Un saludo, Juan, gracias. Juan Valerdi, economista, ex asesor del Banco Central, le agradecemos por la nota. Bueno, muchas frases que tenés para cortar, Faca. No, hay de todo. Interesante porque, bueno, un tipo que estuvo asesorando al Banco Central, digamos, que tiene un recorrido en la tradición económica, etcétera, plantea cosas y no es muy tampoco académico decir, o son inútiles, o son ineptos, o son fugadores, o son todos juntos. No hay nada inútil. Por eso, o son todos juntos, como creer que si hay un dólar a 1.600 y otro a 1.200, ¿por qué vas a comprar el de 1.600 si existe uno de 1.200? Bueno, entre otras cosas que un poco lo que habla del no plan de este gobierno, que en realidad el plan solamente es sacar dólares al exterior y fugar, como ya lo hizo Caputo hace 10 años atrás. Digamos. Argentinos. No es nada nuevo, e incluso los datos que él mencionó también, lo del informe de JP Morgan. El JP Morgan, el informe no se lo hace al gobierno argentino, se lo hace a los accionistas que tienen puesta guita acá, después uno de esos accionistas lo cola al informe y a partir de ahí aparece, por ejemplo, Fantino diciendo esto explota, Caputo yendo a correr a lo de Majul para decir no explota. Raúl, gracias a todos y a todos los que siguen El Mañanero. Acuérdense de suscribirse, de me gustear. Que no sea solamente cuando estamos al aire compartiendo. Súmense. Totalmente, y agradecemos porque sigue subiendo la estadística de suscriptores. La idea es que eso continúe, así también podemos tener más posibilidades de tener más material al aire desde ARG Medios, tanto sea stream como material enlatado, investigaciones o productos que puedan salir por la plataforma de YouTube. Así que agradecidos con toda la gente que nos ayuda también a seguir creciendo, Juli. Así es, así que bueno. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Gracias, Alfredo. Ahí está con Alfredo Casero, nos despedimos. Muchas gracias a todos. El Mañanero, el que te informa primero. Llega el Mañanero, que te informa primero, con las noticias calientes, como las vive la gente. Mañanero, Mañanero. Desde Esquina América para todo el mundo, el Mañanero, el que te informa primero, con las noticias calientes, como las vive la gente. Seguinos. Llega el Mañanero, todo el día entero, con el Faca y el Juli y su equipo guerrero.